me tocó gente que decía, Inge, le pagué un técnico, aquí está mi proyecto, mi casa se cayó. ¿A qué? Y la gente llorando porque perdió su casa, o sea, la inversión de toda su vida ahí, ¿no? El mismo proceso del modelado de una estructura dañada, pues es diferente, o tiene que ser, digo, la técnica es la misma, pero ya trae otras implicaciones. Sí, no con el paso del tiempo, yo, esto que acabas de citar, yo le llamo que la estructura te empieza a hablar. Sí, exacto. O sea, sobre todo cuando has hecho muchos dictámenes, llegas y ya, o sea, es como un libro, ¿no? La estructura te dice, me pasó esto, me fallé aquí, fallé acá, y pues hay que, vas generando ese feeling, ¿no? Que te ayuda mucho a dictaminar, que hacia allá quiero que vayamos. Ahora sí, ¿qué nos puedes decir de la etapa de la evaluación? Que ya, ahora sí, ya emana de ahí el dictamen de seguridad estructural. Sí, te digo, pues en sí tú vas por esa información, ¿no? Ya sabes que tienes que ir por una información básica. Eso es lo que viste in situ, ¿no? Recopilaste in situ, sacas tus conclusiones, pero además tienes que recopilar más información. O sea, de entrada, si te pueden proporcionar los planos arquitectónicos estructurales, o sea, la memoria de cálculo generalmente se divorcia de los planos, ¿no? O sea, por alguna razón nunca terminan juntas y es un matrimonio que dura muy poco tiempo y se separan, ¿no? Entonces, si está el famoso plano cero dentro de los planos, donde en el plano cero van datos importantes de los criterios con los que se diseñó coeficiente sísmico, ubicación, si es viento, pues las velocidades regionales, la capacidad de carga, etcétera, manuales que se consideraron, etcétera, pues ya vas de gane, ¿no? Pero muchas veces también el plano no solamente habla por sí mismo, o sea, lo que quedó en el plano del diseñador no necesariamente es lo que se construyó, ¿no? Entonces también hay que hacer el cotejo de lo que se construyó contra lo que está en el plano. Si se pueden hacer calas, también, o sea, también depende de mucho del presupuesto, ¿no? O sea, una cosa es que diga aquí, pues es que el concreto es de 350, 4, y pues quién sabe si lo tiene o no, pues solamente lo vas a ver si tienes si hay posibilidad de sacar una cala y ensayar en laboratorio, ¿no? Sacar el muestreo. Esa es la parte documental. Tienes que entrevistar al dueño si tuvo mantenimiento o no ha tenido mantenimiento de estructura, a los usuarios. La edad de la estructura, ¿no? Que es exacto. Sí, exacto. O sea, y eso viene generalmente pues, en los planos. Ya con el plano te das una idea, ¿no? La edad de la estructura, los mantenimientos, con los usuarios, o sea, vio algo, buscar si hay un usuario que tenga mucho tiempo ahí, qué pasó, o que si le tocó el temblor ahí, algo que te comente, ¿no? Nutra. Exacto, o sea, todo ese tipo de información. Y también, pues sí, la parte es importante, o sea, sí le tienes que rascar a los muros, o sea, por ejemplo, en un proyecto que se hizo en la UAM, tuve la oportunidad de estar ahí yendo a algunas visitas, no pude ir a todas, cuando estaban revisando unos edificios dañados por el 2017, y pues te encontrabas edificios viejos que ya habían sido reparados del sismo del 85, entonces te encuentras pues que el espesor del recubrimiento pues ya es un tanto así, ¿no? Que ya está agrietado, le rascas y lo que te encuentras abajo es la reparación del 85, ¿no? O sea, entonces todo eso es peso que también debes de considerar que en el modelo que vas a meter, porque si te vas con los pesos normalitos del diseño, pues no, tienes que sacar todo eso, meterlo al modelo, que cambia el peso, cambia la masa, si cambia la masa, cambia el periodo, y cambia la fuerza sísmica, ¿no? Entonces, todo eso. En esa parte que mencionas de los planos, sí me gustaría comentar algo. Pocas estructuras tienen proyecto ejecutivo. Sí. Pocas, muy poquitas, ¿no? Y entre más antigua sea la estructura, menos tienes acceso. A mí de este lado me tocó, y sí lo quiero mencionar por las generaciones que están formándose, que la gran mayoría no tiene proyecto, ¿no?
la diseñó el maestro albañil del pueblo y sistemáticamente le pasó lo mismo a todas sus casas que diseñó él, ¿no? Que construyó. Pero lo que sí duele y duele mucho, me tocó gente que decía, Inge, le pagué un técnico, aquí está mi proyecto, y mi casa se cayó. Y ahí la verdad que como gremio duele, ¿no? O sea, si el propietario tuvo toda la intención de invertir en un técnico que desarrollara un proyecto deportivo, ese proyecto, yo les digo a los muchachos, o sea, no entiendo de los maestros albañiles, o sea, de ahí, ellos no estudiaron, lo entiendo y lo entiendo perfectamente bien. Donde sí molesta y molesta mucho, que haya contratado a un técnico que su vivienda era lo más normal, o lo que encontramos más continuamente, se haya colapsado, ¿no? Y la gente llorando porque perdió su casa, o sea, la inversión de toda su vida ahí, ¿no? Entonces, sí quería compartirlo. Sobre todo, usted también es profesor, doctor, ¿no? Y tenemos que ser cada vez más recalcitrantes con nuestra profesión, ¿no? Más, a ver, se puede simular esto, ¿eh? Entonces, yo sí les digo a los chicos, esto es de veras. Aquí es vidas humanas que están en nuestras manos, en nuestra toma de decisión. Sí, profesor, digo, tienes razón, digo, todos tenemos, hemos pasado por ahí, ¿no? O sea, te gradúas de ingeniero y no falta que, incluso en la familia, ¿no? Que, oye, diséñame mi casa, ¿no? Entonces yo desde muy chavito aprendí y siempre doy la misma recomendación, por ejemplo, vas a hacerte una casa, invierte con profesionistas. Mi recomendación de toda mi vida para una casa, digamos, es contrátate un buen arquitecto que te haga una casa funcional. O sea, no tienes que ir con un arquitecto que te haga una casa funcional a tu gusto. Ve con un ingeniero a que te haga el diseño estructural de tu casa y después tú ves a quién de los dos le das la obra, ¿no? O sea, ya no se la des a un albañil, a uno de ellos dos, al que tú quieras, le das la obra. Uno ya hizo el concepto arquitectónico, el otro ya hizo la estructura y ya con los planos cualquiera de los dos está perfectamente habilitado para construirla, ¿no? Entonces, esa es mi idea de cómo hacer una casa, ¿no? No puedes empezar sin proyecto, ¿no? O sea, es una inversión. Y eso es lo que yo siempre recomiendo. Estamos en una profesión donde como en México, ¿no? En cada cabeza hay un director técnico, pero también en cada cabeza siempre hay un constructor, ¿no? Y un calculista de estructuras, ¿no? Oyes pláticas y ¿cuántas varillas le metieron? 4 de pulgada. ¿Está bien o está mal, Inge? No sé, no sé. Se tiene que diseñar, ¿no? O sea, no lo sé, o sea, no nada más, o sea, no lo sé. O sea, ¿dónde van? ¿En dónde las metieron? O sea, ¿qué arreglo le pusieron? ¿No? Sí, no lo sé, necesito verlo, o sea, y así oyes pláticas, ¿no? Y sí, es verdad, todos los que estuvimos inspeccionando nos encontramos casas con proyectos que fallaron, pero también te das cuenta que faltó, no es que haya fallado algo en sí, lo que es algo donde muchos no nos hemos detenido o no se detienen en el detallado estructural, ¿no? O sea, donde está una puerta y no está confinada la abertura, una ventana que no está confinada, pues claramente es favorecer una falla, ¿no? Entonces son detalles que son detalles finos que ya no tienen que ver con resistencia propiamente, tienen que ver con detallado para darle todo ese conjunto que buscas que debe tener una estructura para que sea segura, ¿no? O sea, a veces cuesta trabajo inclusive conciliar lo que es la deformación. Estamos muy acostumbrados a conciliar todo con resistencia y no lo conciliamos tanto con capacidad de deformación, ¿no? Entonces, si eso ya cuesta trabajo, imagínate lo que cuesta trabajo hablar de rigidez, hablar de disipación de energía, cuesta más trabajo, ¿no? Y pues sí, ya se me había olvidado el punto central de la pregunta. Nos quedamos en que casas con proyecto habían fallado, pero... Sí, estábamos checando los datos mandones para la evaluación. Para modelar, exacto, para evaluación. Mira, digo, yo me formé con el doctor Arturo Tena Colunga y la filosofía que yo tengo para ver todo esto es la que aprendí de él, ¿no? Ya pasé con él, mi aprendizaje con él fue en laboratorio, maestría, doctorado, y en la parte analítica, en el proceso fino de datos, toda esa experiencia, toda esa ricura de tener a alguien de ese nivel enseñándote, pues lo agradezco, ¿no? O sea, y es lo que yo veo, o sea, tienes que revisar una estructura de
o sea, la técnica es la misma, tienes que saber modelar, tienes que saber usar un paquete, tienes que saber pues, lo que hay que saber cuando eres ingeniero en estructuras, ¿no? Pero son diferencias sustanciales, o sea, por ejemplo, el asunto de la rigidez, ¿no? La rigidez del material, ¿no? Por ejemplo, así. Ahora yo te hago la pregunta a ti, ¿qué viene en un reglamento de diseño respecto a la rigidez? ¿Cómo hay que considerar la rigidez en un elemento de concreto? En una columna, en una viga, ¿qué es lo que te pide? Específicamente en el módulo de elasticidad, digamos, o en la inercia. De manera particular, el módulo de elasticidad, otro dato mandó, ¿no? No sé si lo tocamos con el doctor Rodolfo en la entrevista con él, y es dato mandó, ¿no? O sea, por ejemplo, de pronto todos nos casamos con el 14,000 veces la raíz cuadrada de F'(c). Ajá, y eso se presentó, o sea, y eso se dio, o sea, agregados gruesos te permiten meter ese dato mandón en materia de cómputo especializada, ¿o no? O sea, exacto, o sea, no, o sea, ya no hay una costumbre de es concreto clase 1 y 14,000 raíz cuadrada de F'(c). De F'(c). Es receta, ya es palabra de Dios. O sea, ya quedó fijo, y si se cumple o no ya es asunto de otro, y así quedó, ¿no? Entonces, pero fíjate, para una estructura nueva, generalmente los reglamentos te piden que disminuyas la rigidez, ¿no? Generalmente te piden que disminuyas la inercia, ¿no? Entonces, que la disminuyas para considerar la condición agrietada, ¿no? En algunos casos te piden hasta el 50% de la rigidez. O sea, en algunas son reducciones importantes del 50% de la rigidez. Y muchas veces, si tú revisas la literatura técnica, pues esa disminución de la rigidez llega incluso a ser justificada con algo que le dicen el microagrietamiento, ¿no? Y lo que dice el doctor Tesla, que siempre que lo dice que estamos en el laboratorio me da risa, dice, nomás por mirarla ya perdió el 50% de la rigidez. O sea, eso no es cierto, ¿no? En los experimentos que me ha tocado participar con él, y en los que ahora yo ya estoy haciendo, pues vemos lo mismo. O sea, yo ya aprendí eso de él, de que pues en fallas acortantes, que son las súbitas, las catastróficas, el 50% de la pérdida de rigidez es cuando ya la estructura, el elemento estructural está completamente dañado, o sea, hecho trizas, o sea, ya está muy dañado. O sea, entonces, ¿por qué a una estructura nueva le vas a meter el 50% de degradación de rigidez de inicio, cuando ni siquiera ha recibido el sismo? A lo mejor cuando termine el sismo llega ahí, pero si tú haces una analogía muy rápida y que no es exacta, es muy fácil lo que te estoy diciendo, toda proporción guardada, pues, o sea, el 50% de considerar el 50% de pérdida de rigidez en un edificio, pues no te lo vas a topar tan fácil, ¿no? Tan fácil, o sea, es un nivel de daño muy grande. El otro son las distorsiones. Parece ser que todo, o sea, la distorsión, o sea, y la Q, ¿no? O sea, yo en la experiencia que tuve ahí, por ahí, digo, en algún tiempo, digo, ya fui de RO acá, me tocó revisar algunas cositas estoy hablando de RO en Morelos, en la Ciudad de México no, jamás, nunca me he postulado ni nada. Pues la Q, ¿no? O sea, como que la Q se ve como algo con lo que puedes nada más bajar fuerzas sísmicas, pero se olvida la parte, la que te digo, la parte del desplazamiento. O sea, tú bajas, aumentas el detallado. Ajá. El detallado, o sea, yo una Q, detallo como una Q, ¿no? Exacto. Entonces, todas esas cositas. Entonces, pues, pues todo eso va. O sea, entonces, cuando tú estás estudiando una estructura que ya fue dañada, ahí sí ya tienes que considerar. Primero ya tienes que saber. Hay dos situaciones que a mí me gusta diferenciarlas. Una, tienes que saber primero cómo es que la estructura se dañó. Tienes que reproducir en el modelo lo que tú viste. O sea, porque si no puedes reproducir lo que tú viste, entonces tu propuesta de reparación, o sea, como que tampoco está sustentada. O sea, sí, de hecho yo siempre lo digo y soy recalcitrante en ese sentido. O sea, tenemos que modelar la estructura dañada para decir cuantitativamente cuál fue su pérdida en existencia estructural. Modelarlo. Lo que acabas de decir, ahora sí, ya lo modelé, ya cuantitativa, o sea, todo lo que percibimos, la visita ya lo modelé, ahí está.
Sí puedo decir cuantitativamente que perdió tanta resistencia estructural. Sobre todo cuando el dictamen es procedente condicionado, ¿no? O sea, sí puede seguir en uso, pero se tiene que someter a un proyecto de rehabilitación. Después, tratar de modelar todas las técnicas de rehabilitación que le metemos para decir cuantitativamente cuánto le estamos recuperando de resistencia, ¿no? Así tenemos que hacer esos dos diseños estructurales. O sea, ¿cómo quedó? Ahora, la voy a rehabilitar, le voy a poner esto. Ahora lo modelo. Y decir cuantitativamente estamos logrando, ¿no?, esa resistencia. Sí, exacto. O sea, coincido completamente contigo. Totalmente de acuerdo. O sea, hay que modelarla primero. Si puedes hacer los 3 modelos es lo mejor. O sea, primero, ¿cuáles son las condiciones que tenía en el diseño original, ¿no? O sea, le metes las fuerzas. Fíjate, eso yo no lo hago. El de modelarlo antes del sismo, ¿no? Sí. O sea, no antes del sismo. O sea, primero como que ver, ok, esta es la estructura, estos son los planos, así la hicieron, ok. Con las fuerzas sísmicas de esa época, para ver si ya venía mal de origen o estaba bien de origen, ¿no? O sea, a mí me gusta, no porque haya hecho yo demasiado en la práctica profesional, pero en lo poquito que, digamos, he hecho a nivel de investigación, eso me gusta. Es un poco más tardado, ¿no? Pero como también siempre digo, los tiempos académicos son diferentes a los tiempos profesionales, ¿no? O sea, sí, claro, aquí se puede dar uno esa licencia, ¿no? No es para ayer, ¿no? Oye. Y aún así que aprendí en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, o sea, era para ayer también, ¿eh? O sea, ahí sí era para ayer también. Pero bueno, regresando al punto, o sea, si puedes darte esa premisa, el modelo es el mismo, digamos, o sea, sí, claro, es la misma estructura, a lo mejor cambian algunos valores de los módulos, el espectro a lo mejor cambia, y ver cómo estaba, si estuvo diseñada o concebida bien. Tú de hecho ya tienes una idea porque ya estuviste ahí. Y hoy hay otra de las cosas que se me olvidó comentarte. La otra, tienes que tener un ojo ya clínico para ver flechas, ¿no? O sea, si ves losas flechadas, traves flechadas y las proporciones. Los antiguos constructores pues manejaban sus proporciones, ¿no? Que el número phi, ¿no? El número áureo, que es 1.60 y tantos, ¿no? Que las pirámides tienen tanto de largo por tanto de ancho, el Partenón, todo estaba envuelto en un concepto de proporción, ¿no? Sí. Aquí a lo mejor los reglamentos y los constructores modernos ya no utilizan tanto el concepto de proporción como con esa parte filosófica o con esa visión, sino que está metido de alguna manera en todos los reglamentos con relaciones de esbeltez, cuando tú revisas si la sección de acero es compacta o no, el peralte contra el ancho de una trave. Hay relaciones que te van limitando para que todo esté. Si tú de entrada llegas a una estructura que está dañada y ves las columnas muy delgadas, si ves las traves muy poco peraltadas, pues entonces si eso que es tan elemental está mal, pues espérate que todo lo demás esté mal, ¿no? O sea, si ya viste de entrada que ya se descascaró una parte y ves que los estribos están separados a 25 o 30 centímetros, pues algo... ya hay problema. Exacto. Entonces tú ya de entrada el modelo pues ya lo haces sabiendo más o menos qué es lo que vas a esperar. Oye, entonces desde tus tiempos académicos, que son muy nobles, sería padrísimo, ¿no? Modelar cómo estaba, cómo la afectó el sismo, cómo la beneficiamos con las técnicas de rehabilitación. Con la que hayas elegido. A lo mejor hiciste 2 o 3 por ahí y seleccionaste la que sea más factible, ¿no? Digo, pues soluciones hay un montón, pero pues tienes que recomendar una, ¿no? Pero más o menos es así. Y la otra, pues no te tienes que casar con que si tuviste la oportunidad de tener un registro de aceleraciones, de vibración ambiental, del lugar, y si tuviste la capacidad de hacer arreglos con los acelerómetros para poder captar algún efecto de torsión o algo así, si no, pues nada más con las translacionales y ya, ¿no? Pues tratar de reproducir lo mejor posible el periodo, ¿no? O sea, pero tampoco tienes que casarte con que tienes que ser exacto, ¿no? O sea, porque si no, pues ya vas a cucharear el modelo, ¿no? O sea, para que te dé el periodo, ¿no? O sea, es dato mandón, pero pues también... Pero lo debes de tener o sea, que es una guía más, ¿no? O sea,
no es o sea, no, para que te dé, pues acuérdate que va la rigidez y la masa, ¿no? Metido ahí, o sea, pues la masa es un estimado nada más, la rigidez, pues también el módulo de elasticidad, el nivel de agrietamiento, qué tanto interactúan los elementos no estructurales con los estructurales, también pueden proporcionar rigidez, ¿no? Y además, la vibración ambiental por sí misma registra a cierto nivel de excitaciones, ¿no? No es el mismo nivel de excitación que el periodo, como que te cambia con el nivel de excitación, para dejarlo en términos. Para poder evaluar el daño, también lo ideal es poder tener pruebas físicas, directas e indirectas, ¿no? O las que dañan un poquito nuestra acción de corazón, por ejemplo, en concreto, y aquellas que no. ¿Qué nos puedes decir de estas pruebas? ¿Cuáles son las que tú recomiendas? Pues todas, mientras las pague el dueño, todas, o sea, todo. Ese es el otro maldito problema, ¿no? Te vale la lata. Sí, o sea, mientras las pague el dueño, todo, encantado. O sea, te voy a decir, o sea, mi experiencia, ¿no? Yo llevé en la maestría dinámica estructural aplicada con el doctor David Muriá. Y esa materia está padre porque, o sea, ahí, volviendo al punto de la vibración ambiental, o sea, a un edificio ahí de CU, pues se tomaron lecturas en vibración ambiental y ahí tienes el registro, pero después jalamos un edificio, o sea, literalmente aunque sea para meterle, digamos, un estado de vibración libre, ¿no? Y el registro también se tomó y sí hay diferencias, ¿no? O sea, si puedes sacar calas, o sea, obviamente un número óptimo de calas, por decir óptimo, para que llega de caché, ¿no? Pero un número adecuado de calas, las pruebas de ultrasonido también son buenas, hay una prueba que tengo un montón de ganas de hacerla y no he podido porque el año pasado estábamos en huelga en la UAM. No es bonito, y ahora están en pandemia, ¿no? Y ahorita estamos en pandemia, pero el equipo lo tenemos, nada más lo que no ha habido es la facilidad de hacer unas pruebas de cortante en muros en situ, de donde pues hay que rebanarlo, pero puedes hacer una prueba no tan destructiva, digamos, para determinar la resistencia cortante de un muro, ¿no? A esa le traigo ganas, por ejemplo, ¿no? O sea, nada más que no ha habido las facilidades por huelga y pandemia, ¿no? Pero todo lo que se pueda y te lo pague el cliente, obviamente con un criterio ingenieril tú seleccionas qué es lo que necesitas y no, ¿no? Y se va, un estudio de mecánica de suelos yo creo que es fundamental. La interacción, el nivel de interacción suelo-estructura pues puede ser importante en algunos casos, en algunos no, pero un sondeo profundo, digo, yo creo que debería ser obligatorio no para una casa, estamos hablando ya de un edificio un poco más, algo que valga la pena la inversión, pero eso es importante también, ¿no? Tener una idea clara. Carlos, en mi experiencia acá dictaminamos un ingenio de la comunidad, no decir el nombre. Ajá. Y de manera particular su chimenea. Exacto. La chimenea pues es bastante alta, o era bastante alta. Entonces mandamos sondear la base, la mitad, en la cabeza de la chimenea. De lo que quedó. No, antes. Antes. No puedo, es un tema escabroso, no puedo profundizar tanto, pero lo que nos dio el resultado de la prueba con presión nos decía que el concreto había perdido más del 50% de su capacidad. De la resistencia. Cuando modelamos la chimenea, Ajá, considerando F' de 250 kilos sobre cada centímetro cuadrado, sí, se comportaba bien. Cuando metimos los resultados del laboratorio, se colapsaba. ¿Sí? Ese dictamen se entregó en enero del 2017. Y en septiembre se colapsó. La cabeza se tronó. Así de mandón los datos físicos, ¿eh? Pero ahora te voy a comentar algo. Me acabas de decir hace unos minutos que tú no haces ese tipo
que no haces la evaluación original, y sí la hiciste, a lo mejor no te habías dado cuenta, pero cuando tú modelaste la chimenea con las del 250 era la original. Sí, ¿no? cierto. O sea, Sí. y después hiciste ya tu modelo con las condiciones que tú recopilaste en campo, ya hiciste tu modelo, ¿no? Y ya llegaste. Tienes razón. Sí. No me había dado cuenta, pero sí, lo hice. Sí, o sea, te digo, esa es la práctica. Debo decirte que es un tema crítico, ¿eh? No, claro. Hubo muertes. No, sí. Hubo muertes que se pudieron haber evitado porque el dictamen decía: muélase a la brevedad posible de manera controlada para evitar un colapso. Se fue con rojo. La empresa no tuvo recurso, no priorizó, así de grave. Es un tema bien complicado. Siempre está la analogía del estructurista con el médico, ¿no? Oye, cosa que no hubiera pasado al revés. O sea, si yo hubiera dicho que esa estructura estaba sana y que se comportara bien y que no se demoliera, y pasó lo que pasó, ya no estuviéramos platicando ahorita, ¿no? Yo estuviera debidamente resguardado. No, digo, así dedicado es nuestra función, ¿eh? Y se tiene que, o sea, pues para eso te contratan, para dar tu opinión. O sea, la opinión es esa y pues se tiene que hacer. O sea, si quieres dormir tranquilo, tienes que decir lo que tú viste, ¿no? O sea, o a lo que llegaste tú bajo donde la técnica te lo permite. No, digo... Porque no somos infalibles, ¿no? Exacto, pero, o sea, hay márgenes de seguridad, o sea, tuvo que haber ocurrido algo muy extremoso. Por eso son las revisiones también, ¿no? O sea, el proceso de revisión, oye, ya lo hice, hay que revisarlo con calma. Uno mismo, cuando está haciendo todo uno solo, pues el mismo error lo tienes enfrente y no lo ves. Hay que hacer una pausa. Ceguera de taller, ¿no? Exacto, y nos tomamos un café, descanso unas horas, lo vuelvo a ver con calma. Exacto, y la experiencia, o sea, tú ya eres un ingeniero con horas de vuelo, eres un gallo muy jugado, ya como dicen por acá, ¿no? No, pero le entramos a todas y eso te da golpes, y los golpes te quedan grabados con sangre, ¿no? No se te olvida nunca. Sí. No, como siempre es un privilegio estar con ustedes. Se va que se pasan los minutos volando. Para ir cerrando y no dejemos esta otra gran parte, como dividimos nuestra entrevista: inspección, evaluación, rehabilitación. Vayamos a la rehabilitación. ¿Qué técnicas de rehabilitación nos pudieras compartir? Tú has visto desde la academia, desde la investigación, el laboratorio y en la práctica. Sí, claro. Bueno, o sea, nada más para recapitular un poco la parte anterior, digo, o sea, el modelado hay que considerar propiedades agrietadas, ahí sí ya cuando ya está dañado, ¿no? Sí, o sea, el modelo no es el mismo que con la condición original, nuevo, no es igual. Y la otra, pues no casarse con pegarle al periodo que se midió, que te den la computadora, porque generalmente lo que luego se hace es cucharear el modelo, ¿no? O sea, entonces ya pasando eso, de que ya viste, ya diagnosticaste, o sea, ya tienes un diagnóstico, de que viste el edificio, ya viste el enfermo, ya lo validaste con los análisis clínicos, que es el modelo de computadora, ya tienes la radiografía, el resultado de los análisis, pues ya ves qué es lo que necesita. ¿Qué es lo que necesita? Necesita resistencia, necesita rigidez, necesita capacidad de disipación de energía, necesita capacidad de deformación. ¿Qué es lo que necesita? A lo mejor necesita de todo un poco, ¿no? A lo mejor necesita de todo un poco. Y entonces, pues hay soluciones que te dan de todo un poco. Y depende del material que sea, ¿no? Concentrándonos en concreto y mampostería. Una casa. O sea, a una casa, como que lo que mejor funciona, que se ha medido, se ha medido en laboratorio, los experimentos más grandes que se han hecho para revisar esa técnica se hicieron en el CENAPRED,
bajo la conducción del doctor Sergio Alcocer, allá por los 90, pero es una técnica que funciona. Es el encamisado con malla, ¿no? Malla electrosoldada. Encamisado, malla, se fija la malla, preferentemente con un disparo neumático o mecánico. Cruzar bien, ¿no? O cruzar bien el conector y doblar. Exacto. Y su capa de mortero, y eso aporta resistencia cortante sin cambiarte sustancialmente la masa, ¿no? Sí la cambia, pero no sustancialmente como para cambiar un periodo de una casa, ¿no?